¿Qué implica manejar finanzas sostenibles? ¿Cómo funciona esta herramienta en el sistema financiero? Bienvenidos a Forbes Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador. Hoy contamos con la presencia de Pablo Gruger, director de la Academia ProCredit en Alemania, y justamente con él vamos a conocer un poco de lo que es la finanza sostenible, porque él tiene más de 15 años de experiencia en desarrollo de instituciones financieras. Pablo, gracias por estar aquí en el Ecuador. ¿Cómo te recibió Quito? Mucho gusto. Primero, muchas gracias por haberme invitado. Y Quito, como siempre, que conozco bien, como he vivido aquí unos años, siempre un gusto estar aquí. Estás haciendo un viaje flash a Ecuador, ¿no? Según sé. Llegaste ayer y te vas mañana. Bueno, a veces el trabajo no permite quedarse más tiempo. La verdad es que me hubiera gustado quedarme un poco más. Tengo mucha nostalgia con Latinoamérica, especialmente con el Ecuador, pero en ese momento tengo mucho trabajo en Alemania también y tengo que volver. Vamos al grano de esta entrevista. ¿Qué son las finanzas sostenibles? ¿Cómo lo puedes explicar? Las finanzas sostenibles son una idea innovadora, y esa idea es que en la toma de decisiones sobre las finanzas, por ejemplo, dónde dirigir los créditos, dónde deberían enfocarse los bancos, introducir criterios que van más allá de solo la rentabilidad y preguntarse, por ejemplo, qué son los tipos de empresas que queremos financiar, ¿son empresas sostenibles o no? Y eso nos lleva a la pregunta, ¿qué es una empresa sostenible? Y a la pregunta, ¿qué es sostenibilidad? Pero en general, para entenderlo mejor, es la idea que el sector financiero tiene un rol más allá de solo financiar y medir el riesgo de unas empresas, sino a impulsar el cambio hacia la sostenibilidad. ¿Y cómo puede impulsar justamente el sector financiero ese cambio hacia la sostenibilidad? Por ejemplo, preguntarse si voy a financiar una empresa, esa empresa está cumpliendo con la regulación que se necesita para el medio ambiente, pero también cómo esta empresa está tratando a su personal, qué tipo de empleo está dando, pero también el tema de la gobernanza. Es decir, es una empresa que se rige por estándares de gobernanza que eviten o hacen más complicado temas de corrupción y otros que afectan las empresas y la sociedad. Eso significa, Pablo, que no, cuando hablamos de finanzas sostenibles no nos estamos refiriendo únicamente al medio ambiente y el cambio climático. Esto abarca mucho más. Exacto. Me gusta que preguntes eso, porque a veces pensamos sostenibilidad es un sinónimo de medio ambiente, ¿no? Pero a mí me gustaría más bien pensar en sostenibilidad como cuál es el futuro de mi empresa, cuáles son los aspectos relevantes que tengo que tomar en cuenta cuando pienso en mi empresa en 20, 30, 40 años en adelante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué me tengo que preocupar si quiero que mi empresa sea exitoso a largo plazo? Eso significa que la sostenibilidad, no es, digamos, una cosa más que tengo que hacer, un tema de cumplimiento adicional, sino más bien va a asegurar el éxito a largo plazo. ¿Cuáles serían esos lineamientos básicos por los cuales se debería empezar, por ejemplo? Primero, creo que hay que empezar con mi propia casa, es decir, tengo que pensar en la cadena de valor, por ejemplo, de mis proveedores, de dónde vienen mis productos, cómo estoy trabajando con eso. Realmente me estoy preocupando, estoy tomando en cuenta estándares, sé exactamente de dónde provienen los materiales que estoy trabajando. Es decir, esos son temas que podemos analizar, podemos reflexionar y mejorar, ¿no? Pero lo mismo es si hablamos, por ejemplo, del personal, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Estoy cumpliendo con las condiciones de seguridad, por ejemplo, de mi personal? ¿Realmente sé qué está pasando? ¿Estoy ofreciendo un trabajo, digamos, digno o no? ¿No? Y empezamos con nuestras propias casas. Y en el segundo paso sería más bien ver qué está pasando también en el mercado y en el sector como tal. En el sistema financiero, ¿cómo se utiliza y cómo ves tú la evolución de esta herramienta, por ejemplo? Bueno, en el sector financiero veo que hay bastante movimiento actualmente, ¿no? Vemos productos nuevos, bonos que solamente se pueden usar para
para ciertos fines, ¿no? Bonos azules que solo se pueden usar para proyectos que tienen que ver con la calidad del agua, que limpian los mares, por ejemplo, bonos verdes que se utilizan únicamente para energías renovables y proyectos similares. Pero creo que eso va más allá. Por ejemplo, si vemos el tema de la innovación, ¿no? Necesitamos innovación y innovar para alcanzar decarbonización, que es una meta creo que tenemos, y las finanzas pueden dirigirse más en esta dirección. ¿Cuál sería tu diagnóstico de cómo se encuentra la banca o el sistema financiero frente a justamente la sostenibilidad? Creo que se están hechos pasos actualmente, se está desarrollando más en cada momento. Vemos proyectos nuevos, vemos cuentas verdes en el mercado, vemos más transparencia y la integración de estándares, pero claro, todavía tenemos un paso bastante largo, un camino bastante largo para ir. ¿Qué significa eso de tener servicios bancarios verdes, créditos verdes, fondos verdes? Significa, por ejemplo, si hablamos de una cuenta verde que nosotros tenemos, significa que si tú abres esta cuenta con nosotros, la pregunta que tú podrías tener es, ¿qué pasa con mi plata? Porque el banco no es que toma la plata y la pone en una caja y después de unos años te devuelve, ¿no? Sino usa este dinero. En una cuenta verde significa que tú puedes estar seguro que ese dinero únicamente se va a usar para financiar proyectos que son amigables con el medio ambiente, por ejemplo. ¿Y servicios bancarios verdes? Va en la misma dirección, Ajá. ¿no? Es decir, la idea es, si hablamos como el medio ambiente, que es una condición importante para el futuro de todos nosotros, en el futuro en el cual vamos a vivir, tener los servicios bancarios que aseguran que lo que estamos financiando o lo que no estamos financiando no causa daño al medio ambiente y evitamos, por ejemplo, inversiones en proyectos que dañan mucho el medio ambiente. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos proyectos que ustedes evitan porque dañan el medio ambiente? Que se debe evitar por daño al medio ambiente. Por ejemplo, y eso es una discusión, ¿no? Pero nosotros no financiamos proyectos del sector petrolero, ¿no? Uh-huh. Yo sé que es un tema de debate porque también Ecuador necesita dinero, no necesita los fondos y necesita ese sector, pero nosotros como Banco ProCredit hemos decidido de no meternos en este sector. Pero, por ejemplo, ya viendo más allá, ¿cómo justamente no pasar esa línea Eso es entre lo que es y lo que debe ser? Sí, eso es lo interesante porque sostenibilidad yo creo que es un camino, una estrategia que es importante, es decir, qué es lo que no vamos a hacer, ¿no? Y eso a veces es un poco más fácil que definir, pero exactamente qué es sostenible, ¿no? Y eso no hay una respuesta muy clara, esos 10 puntos lo son, sino eso son discusiones que tenemos que tener entre nosotros y tenemos que definir los estándares que se está haciendo actualmente para tener más claridad en ese sentido, pero yo creo que la sostenibilidad tiene varios valores, ¿no? Es decir, uno es el medio ambiente, pero una cosa que también tenemos que luchar es la desigualdad, ¿no? Otra cosa que necesitamos es crecimiento. Ecuador necesita un crecimiento en la economía, estamos conscientes. Y negociar entre estos valores y tomar decisiones, creo que es un ejercicio que nunca se va a terminar y es justamente lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo hacen ese ejercicio? ¿Cómo hacen esa negociación? ¿Cómo hacen esa suma de restas? Es decir, un camino seguramente va a ser y es necesario regulación, ¿no? Regulación, si pensamos, por ejemplo, en la contabilidad, hay estándares a nivel mundial, ¿no? Es decir, que se consideran estándares de contabilidad. Y creo que necesitamos lo mismo para la sostenibilidad, ¿ya? Para estar claro. Pero eso es solo un camino. De allá va a venir mucha presión y va a ser necesario realmente demostrar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para prevenir el famoso tema del greenwashing. Pero al mismo tiempo creo que no es suficiente. Vamos a tener que añadir temas que no se ven por un checklist de estándares, no se ven por solo regulación, como por ejemplo el tema de innovación o la pregunta es cómo podemos luchar contra la desigualdad. Pablo, ¿en qué periodo o lapso de tiempo crees tú que se podría ya hablar de que hay unas finanzas sostenibles
en el mundo, no solo en el Ecuador. Es decir, existen ya en el mundo. La pregunta es qué porcentaje, digamos, ¿no? Y allá vemos avances importantes, pero todavía, como he dicho antes, creo que falta mucho por hacer. Por ejemplo, ¿cómo miras tú a Ecuador frente a Alemania, donde tú estás trabajando ahora justamente? ¿En qué punto se encuentra el Ecuador? Yo creo que en general la situación, el potencial del Ecuador es mucho mejor que lo vemos muchas veces. ¿Ya? ¿Qué significa eso que es mucho mejor de lo que se ve? ¿No sabemos vender bien o qué? No, yo creo que, por ejemplo, si hablamos de energía renovable por la geografía del Ecuador, lo que tiene, hay mucho potencial, ¿no? Y se está usando, por ejemplo, si hablamos del tema de energía renovable. Al mismo tiempo, yo creo que un reto del Ecuador, y es un reto importante de la sostenibilidad, es la inclusión, ¿ya? Es la desigualdad que vemos y que causa también muchos de los problemas en nuestra actualidad. Y creo que allá todavía podemos hacer mucho, por ejemplo, si hablamos de cómo podemos apoyar mujeres que lideran empresas, ¿no? Que muchas veces por temas estructurales en las sociedades, para ellos es más difícil tener un acceso al financiamiento, más difícil a construir una empresa. Lo están haciendo, obviamente lo están haciendo bien, pero allá creo que todavía podemos hacer mucho más. Al mismo tiempo, el reto de sostenibilidad no creo que es un reto del Ecuador, un reto de Alemania, un reto de un país o un sector en particular, sino es realmente un reto global. Y eso significa que solo lo podemos hacer en conjunto. Es decir, las finanzas sostenibles son un paso importante, pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Las finanzas sostenibles son importantes, pero no es suficiente. ¿Cómo llegar a que sea suficiente? Yo creo que necesitamos los bancos, necesitamos las empresas y obviamente necesitamos los gobiernos, ¿no? Y solo si los tres trabajan en conjunto, y si tú y yo en el día a día realmente hacemos lo que se debe hacer en nuestro comportamiento, tenemos chance de crear este mundo sostenible que queremos. Es decir, que es necesario un compromiso gubernamental, más que nada, un compromiso de los estados para ir hacia esa sostenibilidad. De los estados, sí, pero no solo de los estados, pero también del sector privado. Es decir, yo creo que, si entendemos sostenibilidad como cuáles son los factores importantes para que mi empresa tenga futuro a largo plazo, allá necesitamos más bien el compromiso, una toma de conciencia de cada uno y de los empresarios como de los gobiernos o como de los bancos. En el tema de equidad y desigualdad, ¿en Ecuador estamos con saldo en rojo? Creo que en todo el mundo. Uh-huh. Es decir, los niveles de pobreza global después de COVID han subido otra vez, no solo en Ecuador, pero también en Ecuador, pero también en otras economías. Y eso es un tema que no podemos dejar al lado. Uh-huh. ¿No? Tenemos que atacarlo. Y yo creo que eso solo va a ser factible por un tema del empleo, pero también de educación y capacitación. Uh-huh. El sistema financiero debe estar en capacidad de ofrecerle a su cliente opciones de inversiones de sus pólizas, se podría decir, en diferentes empresas que el cliente pueda escoger o definir. Yo quiero que sea para una empresa verde, yo quiero que sea para una empresa sostenible, no quiero que sea para X o X empresa porque contamina mucho. ¿Cómo funciona eso? Yo creo que sí. Yo creo que vamos hacia este futuro. Actualmente, al menos la mayoría de los bancos que yo conozco, es decir, no te va a ofrecer exactamente vamos a invertir en esta empresa X o esta empresa Y. Uh-huh. Pero yo creo que sí, con más presión por los consumidores financieros, uh-huh, es decir, por nosotros, los bancos van a tener que justificar y explicar y demostrar con datos de calidad qué están haciendo con tu dinero. Uh-huh. Y eso es
eso es bueno. En el caso del Banco ProCredit, del cual tú eres el director o el presidente de la academia, ¿cuánto lo destinan, por ejemplo, a créditos del medio ambiente, a la sostenibilidad, del portafolio que manejan aquí en Ecuador? Yeah. Aquí en Ecuador, el porcentaje que estamos invirtiendo en créditos verdes actualmente está por encima del 18% de la cartera, y a nivel del grupo, más del 20%. ¿Significa en cifras eso? A nivel del grupo, más de 1.300 millones de euros. ¿Y frente al portafolio, cuánto es eso? El portafolio en total del grupo estamos hablando de 8.000 millones, es decir, más o menos, no más o menos, sino un 20.4%. ¿Qué significa el grupo? ¿En cuántos países están presentes? ¿Qué incluye todo esto? El grupo ProCredit consiste de 12 bancos, tiene su holding en Alemania y un proveedor de TI que forma parte del grupo, y la academia que está en Alemania. Estamos sobre todo en Europa del Este, estamos en países como en Bulgaria, en Albania, Serbia, Kosovo. También tenemos un banco en Ucrania, también tenemos un banco en Moldova. Nos estamos enfocando sobre todo en economías en vía de desarrollo, porque la idea de ProCredit, otra vez, no es tener un banco y también hacer algo de verde, sino más bien tener bancos que se orientan o tienen como propósito enfocarse en estas economías para crear economías más sostenibles. Pablo, ya para finalizar, ¿cómo ves tú el panorama de las finanzas sostenibles? ¿Estamos yendo por buen camino? ¿Estamos yendo muy despacio? ¿Crees que estamos más bien a punto de caer? ¿Cuál es tu evaluación? No creo que estemos a punto de caer. Creo que vamos despacio, no solo en las finanzas sostenibles, sino en la sostenibilidad como tal. Demasiado despacio. ¿Estamos yendo como la tortuga seguro, despacio pero seguro o qué? Tenemos que acelerar porque las cifras lo demuestran que actualmente, otra vez, la desigualdad más bien está aumentando, ¿no? Las metas, si hablamos del cambio climático, con nuestro comportamiento actual no lo estamos alcanzando. Es decir, tenemos que hacer tenemos que ser más disciplinados, más comprometidos para hacer un paso más grande hacia este futuro sostenible. Pablo, muchísimas gracias por haber compartido con Forbes de Ecuador tus criterios justamente sobre cómo están las finanzas sostenibles, no solo aquí en el país, sino también en el mundo y en la zona europea. Muchas gracias y muchas gracias por el tiempo. Que tengas un buen viaje de regreso a Alemania. Gracias. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview, de Forbes Ecuador.